En otro video hablamos de cómo la serie de películas de Harry Potter acribilló al personaje de Voldemort al omitir porciones enormes de su contexto, de su historia. Luego dije que sin estos fragmentos de los personajes, bueno, realmente son fragmentos un tanto grandes. ¿Qué es un fragmento grande? Es imposible entender las motivaciones de Voldemort como villano sin ellos. ¿Por qué está obsesionado con la inmortalidad? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Por qué quiere demostrarle algo al mundo? En las películas, Voldemort se reduce a es malo porque es malo, un mago tenebroso que hace cosas perversas. Y si bien esto no fue ideal, sí tenemos más o menos una idea de su personaje. Pero para un personaje como Dumbledore, que tiene una ambigüedad moral mucho más profunda, especialmente en sus primeros años, el omitir estos fragmentos de su historia se vuelve algo más problemático. Al igual que Voldemort, Dumbledore apenas recibió atención a ese aspecto de su vida en las películas. De las películas podemos más o menos recibir algunos vistazos al drama con su hermano, con su padre, incluso con su madre y hermana, si consideramos la posibilidad de haberla matado, pero nunca vemos cómo estos eventos lo convirtieron en el sabio director del presente, o pasado ahora. Nunca vemos la culpa, el miedo al poder, las restricciones autoimpuestas que definen a Dumbledore. Y lo más importante es su relación con Grindelwald, la relación más importante de toda su vida, se omite casi por completo. Hoy vamos a entrar al territorio que las películas no cubrieron y echaremos un vistazo de cerca al Albus Dumbledore que los fans de las películas nunca vieron. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Para empezar a comprender al personaje de Dumbledore, tenemos que dar marcha atrás al reloj. A finales del siglo XIX. Albus Percival Wilfrid Bryan Dumbledore nació en 1881. Creció en un pueblo llamado Mold-on-the-Wold, una aldea principalmente mágica en el Reino Unido. Ahí Albus vivió con su familia, su padre Percival, su madre Kendra, su hermana Ariana, su hermano Aberforth. En esta etapa, aunque en la familia había uno que otro mago poderoso, los Dumbledore no eran particularmente famosos ni destacados. No fue hasta casi una década después del nacimiento de Albus que la familia Dumbledore rápidamente llamó la atención. En 1891, cuando la hermana de Albus, Ariana, tenía apenas 6 años, fue brutalmente atacada por 3 niños muggles después de que la vieron hacer magia. Este incidente traumatizó a Ariana de manera tan profunda que perdió el control de sus habilidades. Su poder se contuvo, lo que llevó a algo peligroso e impredecible. Aunque el padre de Albus, Percival, generalmente era muy amable, cuando se enteró de lo que le habían hecho a su hija, respondió con ira. Rastreó a los muchachos y los atacó violentamente. Por esto fue sentenciado a Azkaban. Quizá la parte más triste de esta historia, sin embargo, es que Percival nunca explicó por qué los atacó. Temía que si el ministerio descubría la verdadera naturaleza de la condición de Ariana, la enviarían a San Mungo por ser una amenaza al Estatuto Internacional del Secreto. Al no dar explicaciones, el mundo mágico asumió que las acciones de Percival fueron por una perspectiva radical en contra de los muggles, por odio, algo que no pudo haber estado más lejos de la verdad. Desde ese momento, el nombre Dumbledore quedó manchado, al menos por un tiempo. Rita Skeeter habló de esto en su libro Vida y Mentiras de Albus Dumbledore. La orgullosa y altanera Kendra Dumbledore no soportó seguir viviendo en Mold-on-the-Wold después del arresto y el confinamiento en Azkaban de su esposo Percival. Por eso, decidió llevarse a su familia de allí y trasladarse a Godric's Hollow, el pueblo que más tarde se haría famoso por ser el escenario donde Harry Potter se libró, de forma muy extraña, de quien ustedes saben. En Godric's Hollow, igual que en Mold-on-the-Wold, residían muchas familias de magos, pero como Kendra no conocía a nadie allí, no sería objeto de la curiosidad que despertaba el delito de su esposo, como le había ocurrido en su anterior lugar de residencia. Un año después, en otoño de 1892, Albus, que tenía 11 años, empezó a estudiar en Hogwarts. Cuando empezó a estudiar en el colegio, tuvo una época difícil, ya que debió cargar con el peso de las acciones de su padre. Debido a ellas, la gente creía que la familia Dumbledore odiaba a los muggles, incluido a Albus. Eso hizo que su primer año en Hogwarts fuera difícil. Albus, por su parte, había llegado a Hogwarts bajo la carga de una notoriedad en absoluto deseada. Apenas un año atrás, su padre, Percival, había sido condenado por una brutal agresión, muy divulgada, contra 3 jóvenes muggles. Sin embargo, después de un año en Hogwarts, Albus poco a poco pudo superar estas ideas preconcebidas y negativas
gracias a su desempeño en el colegio y a su conducta positiva. También ayudó que su proeza con la magia le permitió destacar entre sus compañeros. Sin embargo, en cuestión de meses, la fama que iba adquiriendo empezó a eclipsar la de su padre. Hacia finales de su primer curso, ya nadie lo conocía como el hijo de un criminal anti-muggles, sino como nada más y nada menos el alumno más brillante que jamás había pisado el colegio. Durante el resto de los estudios de Dumbledore, las asociaciones negativas fueron cosa del pasado. Dumbledore siguió con un gran éxito, ganó cada premio imaginable. En su 7º año en Hogwarts, Dumbledore hizo sus éxtasis en encantamientos y transformaciones. Los éxtasis son exámenes que los magos y brujas de 7º año hacen para prepararse para sus carreras después de graduarse. Un mago solo puede hacer estos exámenes después de terminar sus timos y recibir una calificación que supera las expectativas. Las calificaciones de tus éxtasis deciden prácticamente qué carrera tendrás en el mundo mágico. Albus lo hizo tan bien en estos exámenes que Griselda Marchbanks, alguien que trabajaba para el Tribunal de Exámenes Mágicos, dijo que Albus podía hacer cosas con la varita que ella nunca había visto. Luego, recibió el premio Barnabas Finkley por hechizos excepcionales y la medalla de oro por su innovadora contribución al Congreso Internacional de Alquimia de El Cairo. Albus era toda una estrella en los pasillos de Hogwarts y su fama, aunque aún no se había esparcido por el mundo, empezó a crecer. Rita Skeeter también habló al respecto. Cuando estaba a punto de cumplir 18 años, Dumbledore salió de Hogwarts cubierto de gloria. Premio anual, prefecto, ganador del premio Barnabas Finkley de hechizos excepcionales, representante de las juventudes británicas en el Wizengamot y medalla de oro por su innovadora contribución al Congreso Internacional de Alquimia en El Cairo. Tenía planeado realizar de inmediato el gran viaje con el fallas aliento fétido Doge, el compañero idiota pero leal al que había elegido en el colegio. Esos planes, sin embargo, rápidamente llegaron a su fin, cuando recibió noticias de que su madre Kendra había muerto en un accidente causado por la magia incontrolable de Ariana. Después de que Ariana fue atacada de niña, quedó con tantos traumas que ella suprimió sus habilidades mágicas por completo. Eso llevó a que su magia fuera peligrosamente inestable, y en un trágico ataque de emociones accidentalmente mató a su propia madre. Con su padre encerrado, la responsabilidad cayó en Albus. En lugar de viajar por el mundo, se vio obligado a regresar a su hogar y cuidar a su hermana cuya condición lo atemorizaba, una responsabilidad que lo persiguió toda su vida. Fue aquí, en el Valle de Godric, justo mientras empezaba su vida, que todo empezó a colapsar. Después de que volvió al Valle de Godric, no le llevó mucho a Albus cruzar caminos con Gellert Grindelwald, un brillante y joven mago que recientemente había llegado a la aldea para vivir con su tía abuela, Bathilda Bagshot, una respetada historiadora de la magia y muy amiga de la familia Dumbledore. Desde la primera reunión, ambos detectaron algo en el otro. Los dos eran muy talentosos, con curiosidad intelectual, y estaban muy atentos a los límites que estaban impuestos en el mundo mágico. Por primera vez en su vida, Albus conoció a alguien que en verdad estaba a su altura, y eso fue intoxicante. Su conexión no fue solamente intelectual. Conforme pasaron las semanas, la admiración se convirtió en afecto genuino. Dumbledore más adelante admitió que los sentimientos que tenía por Grindelwald lo cegaron para que no viera los peligros que debió haber visto. Grindelwald, quien ya había sido expulsado de Durmstrang por peligrosos experimentos, abiertamente estaba en contra de las restricciones mágicas. Hablaba apasionadamente sobre el poder, el destino y lo absurdo que era que los magos ocultaran sus habilidades de los muggles. En lugar de esconderse de estas ideas, Dumbledore escuchó. Su conexión se hizo más profunda y Grindelwald compartió su visión de desmantelar el Estatuto Internacional del Secreto y establecer un nuevo orden mundial, uno en el que los magos gobernaran. Lo que comenzó como un debate teórico rápidamente se convirtió en una convicción genuina. Y lo más sorprendente, Dumbledore no solo disfrutaba de la idea, la aceptó, la cultivó. Juntos refinaron la filosofía. Se convencieron de que el dominio de los magos no se trataba de ser tiranos, sino de una responsabilidad. Y así le dieron nombre a sus creencias, por el bien de todos. En ese verano, Dumbledore le escribió a Grindelwald una carta para hablar de sus planes, y quizá lo más interesante de esto es que Dumbledore habla de una manera muy distinta a la que le conocemos. Esta carta también fue publicada en La vida y mentiras de Albus Dumbledore de Rita Skeeter. Gellert, creo que el punto clave es tu opinión de que los magos deben ejercer su dominio por el propio bien de los magos. Sí, nos han dado poder y, en efecto, semejante poder nos da derecho a gobernar, pero también nos asigna responsabilidades sobre los gobernados. Debemos subrayar este concepto, porque será la piedra angular sobre la que empezaremos a construir. Cuando encontremos oposición, y sin duda la encontraremos, esa será la base de todos nuestros argumentos. Nosotros asumimos el control por el bien de todos.
lo que implica que cuando hallemos resistencia, debemos emplear solo la fuerza imprescindible. Ese fue tu error en Durmstrang, aunque no me quejo, porque si no te hubieran expulsado, no nos habríamos conocido. Albus. Estos planes tampoco duraron mucho, al menos en la mente de Albus, porque este cambio de ideología, los planes, las cartas, la creencia en lo de por el bien de todos, se desarrollaron dentro del hogar de los Dumbledore en una época en la que Albus era responsable de sus hermanos menores. En medio de todo estaba Ariana, quien trágicamente murió en el caos que siguió. La tragedia de la hermana de Dumbledore, Ariana, es una que lo persiguió el resto de su vida. En el momento de la muerte de Ariana estaban Albus, su hermano menor Aberforth y Gellert Grindelwald. Así fue como se desarrolló en palabras de Aberforth. Saqué mi varita, él sacó la suya, y el mejor amigo de mi hermano me lanzó la maldición Cruciatus. Albus intentaba detenerlo. Luego los tres empezamos un duelo. Las luces y el ruido la desencadenaron. No pudo soportarlo. El rostro de Aberforth palideció como si hubiera sufrido una herida mortal. Creo que ella quería ayudar, pero no sabía lo que estaba haciendo, y no sé quién de nosotros lo hizo. Pudo haber sido cualquiera. Estaba muerta. No está claro quién es el responsable de la muerte de Ariana. Incluso décadas después, cuando visita a Harry después de que muere, entre comillas, Dumbledore admite que no sabe quién la mató. Le temía a la verdad. Nunca supe cuál de nosotros, en esa última y horripilante pelea, lanzó la maldición que mató a mi hermana. Por encima de todo, le temía a saber que yo la había matado. Dumbledore era muchas cosas: brillante, poderoso, un visionario, pero también extremadamente ambicioso. Y por un breve momento en su vida, la ambición lo consumió. Junto con Grindelwald, soñó con dar una nueva forma al mundo. Y es fácil olvidar lo profundo que llevó esa ideología en Albus, lo cual me lleva a una teoría. En el contexto de construir un nuevo orden mundial, Ariana era un problema. Era una frágil e inestable niña con magia impredecible, magia que ya había asesinado. No podían llevarla con ellos en este nuevo orden mundial, ni podían abandonarla. Era un obstáculo para sus planes, su libertad, incluso para su relación con Grindelwald. Por lo tanto, y poniéndonos lúgubres, vamos a compartir la idea de que, en el caos del duelo, Dumbledore vio su oportunidad. En un segundo, tomó una decisión terrible, pero una decisión de todas formas. Una forma de silenciar aquello que lo ataba a una vida que ya no deseaba. Si ese es el caso, si tomó la decisión consciente de eliminarla, eso explicaría por qué nunca decidió buscar la verdad. Porque Grindelwald huyó, Aberforth lloró, pero Dumbledore pasó el resto de su vida en duelo. Se alejó del poder, se negó a ser ministro de magia y luchó por la paz. Fue mentor de Harry y se sacrificó por las razones correctas. Todo esto, todo acto de bondad, pudo haber sido su forma de esconder su verdad más oscura, que en su búsqueda del bien común destruyó a la persona que debió haber protegido más. Y ese pasado sin resolver nos da información sobre las decisiones que Dumbledore toma en las películas. El fiasco del anillo de los Gaunt es un ejemplo perfecto. En los libros, Dumbledore encuentra el anillo en la casa Gaunt justo fuera de Little Hangleton, un momento que tampoco está presente en las películas. El anillo perteneció a Marvolo Gaunt, un descendiente de Salazar Slytherin y sangre pura. Después de examinar el anillo, de inmediato supo que había encontrado la reliquia que más había deseado, la piedra de la resurrección. Dumbledore sabía que el anillo estaba maldito, ya que estaba al tanto de que Voldemort lo había convertido en un Horrocrux. De todas formas, se lo pone. Más adelante, dice que fue su emoción por recuperar la piedra lo que lo hizo olvidarse de lo peligroso que era. Después de una breve pausa, Harry dijo: «¿Usted intentó utilizar la piedra de la resurrección?» En efecto, cuando después de tantos años descubrí la reliquia que más había ansiado poseer, enterrada en la casa abandonada de los Gaunt, aunque en mi juventud la quería por motivos muy diferentes, perdí la cabeza. Casi olvidé que se había convertido en un Horrocrux y que el anillo debía de llevar una maldición. De modo que lo tomé y me lo puse en el dedo. Por un instante imaginé que estaba a punto de ver a Ariana y a mis padres y que podría decirles cuánto lo lamentaba. Si solo conocen al Dumbledore de las películas, es difícil creer que él podría cometer esta clase de error. El Dumbledore de las películas es, en general, alguien sabio y que es incapaz de cometer errores, ¿no? Es un hombre con un plan, un maestro ajedrecista que parece estar 10 pasos adelante todo el tiempo. Si solo vieron las películas, esta decisión apenas tiene sentido, porque las películas le quitaron todo el contexto que explican por qué Dumbledore se sintió tentado a usar el anillo.
Para un hombre que pasó su vida completa perseguido por la muerte de su hermana, encontrar la piedra de la resurrección era algo enorme. Curiosamente, este error se parece al que definió su juventud. Permitió que la emoción y la ambición lo consumieran. Este mismo patrón explica muchas de las otras decisiones de Dumbledore. Se niega constantemente a ser ministro de magia, no porque le falte confianza en sí mismo, sino porque ya no confía en que se le otorgue poder. Le admite esto a Harry. Pasaron los años, hubo rumores sobre Grindelwald. Dijeron que había conseguido una varita de inmenso poder. A mí me habían ofrecido el puesto de ministro de magia no una, sino varias veces. Naturalmente me negué. Descubrí que no se me debía confiar poder. Incluso su fijación con el bien de todos evolucionó. Lo que alguna vez justificó el dominio y el control más adelante en la vida se convirtió en una filosofía sobre el sacrificio. Dumbledore aún cree que los resultados importan, pero ahora cree que el costo debe pagarlo él y no otros. Nada de este contexto se explora en las películas. Los años que siguieron a la muerte de la hermana de Dumbledore no están muy claros, particularmente entre 1900 y 1910. No tenemos mucha información concreta que nos dé algo sobre esas fechas. Sin embargo, sí sabemos que después de la muerte de su hermana y su separación de Grindelwald y su hermano Aberforth, Dumbledore pudo ir por el mundo como se le antojara. Independientemente de las fechas, sabemos que hizo unas cuantas cosas. Uno de los primeros eventos importantes en la vida de Dumbledore después de irse del Valle de Godric fue su viaje a Francia, donde visitó a su antiguo amigo Nicolas Flamel. Nicolas era un increíble alquimista. En Francia, Dumbledore estudió el antiguo arte y la ciencia de la alquimia bajo su tutela. Después de un periodo indefinido, Dumbledore regresó al Reino Unido. Y resulta que en esta época, Dumbledore se enamoró del estudio de la sangre de dragón, específicamente sus usos. El descubrimiento de Dumbledore de los 12 usos de la sangre de dragón lo llevó a probar por primera vez la fama auténtica. Le ganó un gran reconocimiento y se le ofreció un puesto como profesor en Hogwarts. Entre 1910 y 26, Dumbledore trabajó en Hogwarts de manera muy atenta, feliz de corresponder y ser un pináculo de conocimiento para las siguientes generaciones de la población mágica. Para cuando llegamos a Animales Fantásticos y dónde encontrarlos en 1926, Dumbledore ya es una figura respetada en el mundo mágico, alguien influyente y considerado por muchos una de las mentes más brillantes de esa generación. Las películas de Animales Fantásticos hicieron un trabajo más o menos aceptable para contar la historia a partir de 1926. No explicaré lo que pasa después de esto. Solo tienen que saber que Dumbledore se enfrentó a Grindelwald en 1945 y lo encerró. Pero seguro ya lo sabían, ¿cierto? Sí me parece interesante que, a pesar de que el enfoque de esas películas eran Dumbledore y Grindelwald, evitaron muchísimas circunstancias específicas que rodean el contexto de Dumbledore. Y, curiosamente, las películas no solo omiten fragmentos de su vida, sino también de su muerte. Su funeral también se omitió completamente de las películas. En los libros, el funeral de Dumbledore es un asunto muy sombrío y emocional que es uno de los más importantes de toda la saga. Se cancelan las clases, los exámenes se posponen, cientos de asientos dorados se acomodan en filas frente a una mesa de mármol al frente, y magos y brujas de todo el mundo van a Hogwarts a dar el pésame, para despedirse del mejor director que Hogwarts jamás ha tenido. La mitad de las sillas ya estaban ocupadas por una extraordinaria variedad de personas, elegantes y harapientas, jóvenes y viejas. Harry solo reconoció algunas, por ejemplo a los miembros de la Orden del Fénix, Kingsley Shacklebolt, Ojo Loco Moody y Tonks, cuyo cabello había recuperado milagrosamente un tono rosa muy llamativo, tomada de la mano de Remus Lupin, los señores Weasley, Bill acompañado y ayudado por Fleur, y seguido por Fred y George, que llevaban chaquetas de piel de dragón negra. El funeral es un momento para hacer una pausa. Para los personajes es un cierre. Para los lectores refuerza la escala de lo que el mundo mágico ha perdido. Conforme concluye la ceremonia, el cuerpo de Dumbledore es sepultado de una manera diferente a la de cualquier otro personaje en la serie. Unas llamas relucientes y blancas habían prendido alrededor del cadáver de Dumbledore y de la mesa sobre la que reposaba y se alzaron cada vez más, hasta ocultar por completo el cadáver. Un humo blanco ascendió en espiral y moldeó extrañas formas. En un sobrecogedor instante, a Harry le pareció ver cómo un fénix volaba hacia el cielo. Dichoso, pero un segundo más tarde el fuego había desaparecido. En su lugar había un sepulcro de mármol blanco que contenía el cuerpo de Dumbledore y la mesa sobre la que lo habían tendido. La razón oficial por la que se omitió el funeral de Dumbledore fue el presupuesto de las películas. Era demasiado caro filmarlo, pero personalmente es una explicación difícil de aceptar. El funeral de Dumbledore da un momento de cierre para un personaje que conocimos durante prácticamente una década.
Y si consideramos el éxito comercial de libros y películas, decir que no se hizo por dinero me parece una excusa muy pobre. De cualquier manera, espero que este video les haya ayudado a conocer un poco mejor a Albus Dumbledore. Díganme en los comentarios si hay que hacer un video de otro personaje en este estilo. Y si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.